Gracias por la presentación, gracias por ponerme después del doctor Escobar, digo yo. Gracias por comerte el tiempo también, Alejandro, porque te repito, entendí 2 o 3 cosas genéticas que sí me traían de cabeza, pero me quedaron muy claras, gracias. Bueno, quienes me antecedieron, pues vamos a tratar de ser breves porque básicamente tenemos la misma información. Probablemente lo más importante, al menos para mí, fue entender los mecanismos de infección, los mecanismos de virulencia que excelsamente a los que nos gusta mucho este rollo, nos expuso el doctor Alejandro Escobar, maestro Alejandro Escobar. La siguiente, ¿cómo está el rollo? Es mucho para el ejidatario, pero voy a tratar de adaptarme rápidamente. Bueno, me pidieron un tema que inicialmente habían dicho que era influenza H1N1, pero después me dijeron que era pura influenza, entonces había preparado algo y traté de hacer un collage. Primero, pues empezamos con unas generalidades. Las infecciones de vía respiratoria son la enfermedad que es más común en niños y adultos. Todos los pacientes en edad pediátrica, de acuerdo a la Academia Americana de Pediatría, sufren hasta 12 cuadros de infecciones de vías respiratorias al año, o sea, como que es lo permisible. Sin embargo, tiene una amplia repercusión. En adultos se dice que pueden tener hasta 5 infecciones respiratorias anuales. En los Estados Unidos se pierden 150 millones día de trabajo por año por esta causa y tiene un costo de 40,000 millones de dólares al año el ausentismo, ¿no? Y las infecciones virales del tracto respiratorio son las causas más comunes de crisis asmáticas en niños menores de 5 años. Eso ya metiéndonos un poquito a nuestro tema, ¿sí? Provocan específicamente una pérdida del flujo pico o flujo respiratorio máximo de 50 litros por minuto en el basal en el 85% de los pacientes que lo padecen, y el 75% de los pacientes les disminuye el volumen respiratorio forzado más del 20% en la fase aguda. Es decir, la repercusión viral en el epitelio bronquial, el proceso inflamatorio que se genera después de todo lo que nos explicaron también ahorita, provoca funcionalmente un grave problema, que es disminución de la función pulmonar en el paciente. Si a esto nosotros le agregamos que es un paciente asmático que crónicamente está inflamado, pues definitivamente es un paciente que va a tener una crisis asmática. El volumen respiratorio forzado en un segundo se recupera, ¿sí? Del 7º al 10º día empieza la recuperación más o menos en un 10%, en un 10% de recuperación de lo perdido. ¿Qué tan común o cuáles son los virus que afectan más comúnmente la vía respiratoria? Bueno, definitivamente el más común es el rinovirus. De hecho, casi todos los estudios de inmunotransmisión, de inmunogenética se efectuaron sobre estos virus o se hacen sobre estos virus porque es lo prevalente, mayormente prevalente. Está el rinovirus, coronavirus, y vemos cómo el virus, ya me salió lo rústico. Vemos como influenza es únicamente responsable de un 10 a un 15% de todas las infecciones respiratorias. Muy bien, pues algo resumiendo lo que Alejandro nos dice es más o menos cómo se afectaría la vía respiratoria a través de la inmunopatología, ¿no? Tenemos una infección viral, hay todo el proceso de recombinación del RNA, cómo afecta, cómo activaría en determinado momento a bacterias atípicas, que eso es lo que podría hacer. Parece que hay un juego, no sé, es una pregunta que me gustaría hacerle al doctor Escobar, ¿cómo podría influir la inmunopatología viral con relación a la activación de neumonías atípicas para que afecte la vía respiratoria? Que parece ser que ese es el mecanismo que nos estuvo ocurriendo en los casos aquí en la Ciudad de México, allá en la Ciudad de México. Y cómo también existe a través de una respuesta inflamatoria TH1 y luego una TH2, que es la alérgica, ¿sí? El proceso inflamatorio alérgico, cómo el proceso inflamatorio se agrava. Entonces tenemos por un lado una respuesta
de citotoxicidad dado por una respuesta celular, pero también tenemos una respuesta de toxicidad dado por la TH2, es decir, el proceso inflamatorio se agrava. Entonces combinamos un daño con inflamación previa, ya dada. Entonces se inflama lo inflamado, ¿no? Que eso es lo que le pasa al paciente asmático cuando se expone a un elemento que le irrita y le provoca más inflamación, y eso pues va a ser una exacerbación del proceso inflamatorio previo en la vía respiratoria. Entonces son dos elementos inflamatorios, ¿no? El citotóxico, el daño celular, el daño por el virus en una mucosa previamente dañada por otro tipo de citocinas derivadas de una reacción TH2. Bueno, los virus de la influenza son los agentes causales de infecciones respiratorias que ocurren en brotes, básicamente, en epidemias, actuando en todo tipo de población. Y pues obviamente hemos visto la morbimortalidad que nos ha provocado, ¿no? Ya lo escucharon ahorita, se han identificado 3 tipos, A, B y C, tienen múltiples subtipos antigénicos. El gran reservorio para influenza A, que es la que nos ocupa, son las aves acuáticas, se considera que son las que tienen el mayor potencial pandémico por el desplazamiento que existe. Los brotes de influenza B son más variables, ocurren cada 4 o 7 años, y los de C ocurren en niños, pero el patrón no está muy bien determinado. Muy bien. La gripa porcina, ya explicaron ahorita perfectamente el ciclo, la transmisión es a través de especies, hay una reclasificación en cerdos, es decir, una combinación de un virus aviar con un virus porcino, hay una comunicación, eso por ejemplo existen los reportes en Idaho, que hay grandes granjas porcinas en donde se reportan desde hace 7 años en grandes cortes que han efectuado los casos ya de transmisión de cerdo a humano y posteriormente de humano a humano, que en eso consistió la mutación desde el punto de vista clínico, que se conocía que había de cerdo a humano, había síntomas que siempre fueron leves, sin embargo la mutación consistió en que se hizo de humano a humano, de ahí entra en activación toda la alerta de epidemia y pandemia. Las características ya están bien establecidas, es una cubierta de RNA, la familia es el Orthomyxoviridae, el tamaño es tal de 80 a 200 nanomicras, 3 tipos, sus antígenos ya están muy especificados, H y N, o sea, son hemaglutinina y neuraminidasa. Tiene un periodo de incubación de unos 5 días, un periodo de contagiosidad de -1, o sea, un día antes del proceso de manifestación clínica a 7 días después, y la detección de la viremia se relaciona en todos los casos severos, es decir, los casos severos se están relacionando cuando hay una viremia, cuando hay ubicación del virus en otras partes, diseminadas por sangre, ¿no? Tiene una sobrevida de la influenza con superficies no porosas de 24 a 48 horas, que son plásticos, que son aceros inoxidables, etcétera. En telas, papeles y pañuelos son recuperables en horas. La viabilidad en las manos es menos de 5 minutos y son muy comodinos, tienen una humedad de 35 a 40%, a una temperatura de 28 grados, ¿no? Es más o menos las condiciones.